Bueno, vamos a comenzar con la articulación esternoclavicular, ¿ok? En esta articulación tenemos varios movimientos accesorios que son la elevación, la depresión, ¿ok? Y esto nos va a ayudar en la rehabilitación del manguito rotador, nos va a ayudar en la rehabilitación de un hombro congelado, porque accesoriamente estamos movilizando la clavícula. Ahí. ¿Ok? Después de esta articulación tenemos la articulación acromioclavicular. Al finalizar la escápula tenemos el acromion, al finalizar la clavícula tenemos el acromion. Esta articulación también tiene movimientos de elevación, depresión y ayudamos. Estos movimientos son muy pasivos, son movimientos accesorios que normalmente el paciente no realiza. Entonces esos movimientos los hacemos nosotros. ¿Y qué es lo que perseguimos? Que entre el líquido sinovial dentro de la articulación y activar el proceso de sanación de cada individuo, de cada deportista, ¿ok? Bien, entonces tenemos las articulaciones falsas. ¿Qué son las articulaciones falsas? Las articulaciones falsas son esas articulaciones que no se articulan hueso con hueso, sino músculo con bursa, músculo con músculo. Esta articulación sería la articulación subdeltoidea, ¿ok? En donde la articulación se articula el músculo deltoides con una bursa sinovial. Esa articulación no articula hueso con hueso, sino músculo con músculo. Y la bursa evita el rozamiento. La articulación falsa, la articulación subdeltoidea, se trata de una articulación falsa que no contiene superficies articulares, ¿ok? Pero constituye un plano de deslizamiento entre la cara profunda del deltoide y el manguito de los rotadores, ¿ok? Por eso se observan tantas patologías entre el manguito de los rotadores y la articulación subdeltoidea, ¿ok? Por las bursas, se inflama la bursa y el paciente refiere dolor u hombro congelado, ¿ok? Las articulaciones falsas también tenemos la articulación escapulotorácica, que es una cisarcosis y se encuentra en este plano. Levanta el brazo, en este plano. Aquí está el serrato que forma una articulación falsa, ¿verdad? Esta articulación es músculo con músculo y nos permite se articula la articulación interserrato escapular, colócate de lado hacia acá, por favor, en donde el serrato articula con la escápula, ¿ok? Y la articulación interserrato torácica, en donde el serrato articula con las costillas, ¿ok? Cuando veamos más adelante sus inserciones y su origen, vamos a entender un poquito más esta articulación que es netamente muscular. Boca arriba, por favor. Ok. Bueno, aquí en este plano vamos a ver cómo se articula la articulación de la escápula y las intertorácicas, ¿verdad? Los movimientos escapulotorácicos, de ladito otra vez, disculpa. Los movimientos escapulotorácicos van a ser de elevación, depresión, antepulsión y hacia la línea media. Todos estos movimientos que realiza la escápula van a ser también un futuro tratamiento, ¿ok? Cada movimiento que se realice también van a contribuir dentro de nuestro tratamiento rehabilitador. ¿Arriba? Bien.
Otro movimiento accesorio que tenemos dentro de la articulación glenohumeral, ya cambiamos hacia lo que es la articulación del hombro, ¿verdad? Nosotros llegamos a un punto en donde comprimimos el miembro superior y llega un momento en que tenemos como un tope. Ese tope, después de ese tope, comienza el movimiento accesorio, ¿ok? De acuerdo a los dolores que tenga el paciente, yo en este momento le puedo preguntar a mi paciente, ¿duele? No duele, ¿ok? Ese movimiento no va a ser el elemento para yo rehabilitar, ¿verdad? Cuando voy hacia abajo, ¿duele? No. Ok. Cuando hago una decoactación, ¿duele? ¿No? ¿Alivia tu dolor? Un poco, ¿verdad? Ok. Entonces, yo me quedo decoactando la articulación ¿para qué? ¿Para qué? Para que entre líquido sinovial y mejoremos nuestro componente de autosanación. Igual, yo puedo también aquí, ¿eso molesta, duele? ¿No? Ok. Entonces, comprimo la articulación y eso va a hacer que esos movimientos accesorios vayan facilitando nuestro medio de sanación articular. Tenemos también la articulación dentro de la articulación del codo, la húmero cubital, ¿verdad? Hacia el cúbito, hacia adentro, ¿verdad? Igual nosotros vamos a tener movimientos en varo o en valgo que van a permitir que igual entre líquido sinovial y relaje, ¿ok? Entonces, agarro mi articulación por el húmero, imprimo una fuerza hacia abajo y entonces coacto o descoacto, ¿ok? Varo o valgo, según lo que yo necesite en cada paciente. Igual en la articulación húmero radial, aquí está mi radio, me guío por el pulgar, igual coacto o decoacto la articulación, ¿verdad? Húmero radial, entonces me voy en varo o en valgo. Y el paciente literalmente cuando tiene una afección siente un alivio inmediato. ¿Ok? También tenemos la articulación radiocubital proximal, que es la que nos permite la pronosupinación, que en estos movimientos de coactación o decoactación también se van a ver favorecidos. Ya entramos a la parte muscular, ¿verdad? En el serrato anterior, cuando tengo una afección del serrato anterior, voy a tener el dolor se puede proyectar por la cara medial del miembro superior. Extiende hasta la palma y el dedo medial y contribuye a una hipersensibilidad anormal de la mama, ¿ok? Voy a tener toda esta afección por este lado, la mama, incluso el dolor del serrato anterior puede confundirse con, si es del lado izquierdo, puede confundirse con un infarto cardíaco. Así de fuerte es el dolor. También el serrato anterior va a dar del lado, por favor, un dolor en la escápula medial, ¿ok? Todo esto va a referir un dolor y entonces nosotros podemos inferir que el serrato es el que está afectado. Una de las técnicas más efectivas para movilizar el serrato es la escápula en forma de 8, ¿ok? Eso nos va boca arriba, por favor. Otro músculo bien interesante sería el pectoral menor. El pectoral menor refiere dolor sobre la región deltoidea, que al principio uno puede inferir que como está aquí el pectoral menor, el deltoides no tiene que ver, pero el deltoides por sus inserciones y las inserciones del pectoral menor
se entremezclan porque ellos se van a insertar en la corredera bicipital y como se insertan en la corredera bicipital refieren ese dolor, ¿ok? Puede extender a la clavícula, cubrir la región del pectoral, dolor en la región anterior o lateral del hombro. El dolor puede estar irradiado entre el tercero a quinto dedo, puede irradiar el dolor del pectoral por toda esta zona. Es bien interesante que puede simular también el dolor a una angina de pecho, ¿verdad? Otro músculo que es muy conocido es nuestro querido músculo del trapecio. Ajá, aquí sí te necesito de lado, por favor. El músculo del trapecio, coloca el bracito aquí, así dobladito, eso. El músculo del trapecio, por su inserción y por sus orígenes, ¿ok? Él se origina aquí en el occipucio, en el acromion. Es el músculo principalmente del estrés. Y no solamente del estrés físico, sino del estrés repetitivo en el atleta, ¿ok? Entonces, ese músculo es uno de los más acusados por el dolor miofacial. Es una causa frecuentemente ignorada de cefaleas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pasa por este paquete vascular que produce compresión. El paciente literalmente refiere dolor en esta zona, en el ojo, como si se lo estuvieran pinzando, y simplemente es tensión en el músculo trapecio. Incluso puede llegar a tener un dolor de oído muy fuerte debido a la compresión nerviosa. Él además está inervado por el 11º par craneal y ese par craneal es intracraniano y por eso los dolores son bestialmente abrumadores, ¿ok? Y olvidamos a nuestro querido amigo el trapecio para su tratamiento, ¿ok? Es también un músculo que nos produce una cervicobraquialgia y produce múltiples puntos gatillos, pero principalmente produce una cefalea. Él se combina también a veces con el esternocleidomastoideo o el ECOM, y como pasan delante de una arteria que va hacia el cerebro, nos produce esa cefalea. A veces la confunden con el diagnóstico de migraña, ¿ok? Entonces es muy importante en nuestros atletas, en nuestros deportistas, mantener vigilados porque la sobreestimulación de este músculo me produce una cefalea terrible. Bien, puede llegar incluso el dolor hacia los molares, puede aparecer en el pabellón auricular, síntomas de mareo o vértigo y confundirse con una migraña, ¿ok? Boca arriba. Bien. Los músculos romboides, el dolor se concentra a lo largo del borde medial de la escápula, ¿ok? Tenemos ese borde medial, ese borde que se articula junto con las vértebras, ¿ok? Por eso es medial. Puede extenderse hacia arriba sobre la parte supraespinosa de la escápula y puede llegar a la parte superoexterna de la escápula y llegar al acromion. Ok, de ladito otra vez. Ese dolor va a ser en el borde medial de la escápula, ok. Me va a molestar toda esta zona, el paciente va a sentir como si tuviera la contracción muscular aquí, ¿verdad? Y puede llegar a todo el borde lateral del brazo, ¿verdad? El deltoides trabaja sinérgicamente. El deltoides tenemos la parte anterior, media y posterior, ¿ok? Entonces ellos trabajan sinérgicamente junto con el pectoral mayor,
¿verdad? Entonces, él carece de una proyección dolorosa, pero sobre el deltoides se proyectan muchos dolores que no son típicos de él, son o de músculos que se insertan cerca de él y lo proyectan hacia el deltoides. El pectoral mayor, boca arriba, porfa. El pectoral mayor puede referir un dolor a través del esternón, porque él se origina a través de las vértebras de las costillas costales, perdón, ¿ok? Y puede estar también se puede confundir con una angina de pecho y extenderse desde la tercera, cuarta costilla costal, ¿ok? Un dolor muy que hay que tener en cuenta es la neuralgia, ¿ok? Intercostal. Ese dolor acompaña mucho al músculo del pectoral mayor, ¿verdad? Entonces, esa neuralgia se trabaja junto con el estiramiento del pectoral mayor, ¿verdad? El dorsal ancho es una causa miofacial constante de dolor y es muy ignorado. ¿Por qué? Porque es un músculo excesivamente grande, amplio, y parece mentira que se inserte aquí entre la corredera bicipital. Ese músculo nos muestra un dolor fuerte en la región dorsal media. Refiere dolor constante en el ángulo inferior de la escápula y la región torácica. Activa dolores satélites en el tríceps por su inserción en la corredera bicipital. Se activan dolores aquí en el tríceps. Este músculo generalmente se le afecta más a los escaladores o las personas que elevan por encima de la cabeza sus miembros, ¿ok? Entonces, para trabajarlo, date la vuelta, bien. Se debe incluir el brazo porque él recorre todo esto en hemicuerpo, ¿verdad? Y se inserta aquí. Esto hay que estirarlo, trabajarlo para que se pueda recuperar. Bien. El coracobraquial requiere mucha habilidad para distinguir un dolor o una limitación funcional. ¿Por qué? Porque el coracobraquial está por debajo del bíceps y entonces hay que ser meticuloso para poder observar el dolor del coracobraquial. Como es muy difícil estirar el músculo del bíceps y el coracobraquial, por lo general la técnica para estirar el bíceps es a través de un masaje transverso donde agarra las dos fibras, las de superior e inferior, y las tracciona. Al traccionar estamos estirando y llegando a las fibras profundas del coracobraquial, ¿verdad? Él manifiesta dolores hacia el deltoides anterior, el bíceps, la porción corta del bíceps y el tríceps hacia la cabeza larga. ¿Okay? Trabajar más adelante. El redondo mayor es un dolor relativamente infrecuente, ¿ok? Solamente el 3% de la población manifiesta este tipo de dolor, ¿verdad? Y nuestros queridos 4 músculos del manguito de los rotadores. Estos músculos son famosos porque son los que más se lesionan. Trabajamos aquí en la apófisis coracoides, ¿verdad? Y vemos cómo está, si hay dolor, si no hay dolor. Son 4 músculos los que se insertan allí y nos dan el famoso dolor del manguito de los rotadores. Constituye la clave del síndrome de hombro congelado, el músculo subescapular, ¿verdad? Entonces,
cursa con dolor tanto en reposo como durante el movimiento. O sea, ese dolor es constante, ¿verdad? El dolor en la parte posterior del hombro, desbordamiento hacia la escápula posterior del brazo y hacia el codo. La zona de dolor en forma de banda alrededor de la muñeca. Cuando el subescapular está afectado, el dolor llega hasta aquí y esa es una de las indicaciones que es el subescapular, ¿verdad? Él irradia por toda la parte posterior, por la escápula, ¿verdad? Llega al tríceps, se irradia por aquí y llega como si tuviera una pulserita, hasta ahí llega el dolor del subescapular. El supraespinoso está por encima de la espina de la escápula y su dolor está concentrado en la región deltoidea media. En la región deltoidea media, él se concentra aquí, el subescapular, ¿verdad? El infraespinoso, por debajo de la espina de la escápula, este músculo es uno de los que presenta mayor dolor articular en el hombro, en la región anterior deltoidea. El dolor viene en esta zona, ¿ok? Cuando comienza. Después empieza a ser un dolor profundo y se proyecta a lo largo de la cara anterior del brazo. O sea, toda esta zona va a venir y va a ir proyectando más profundidad a medida que la patología avanza. Y el otro músculo del manguito de los rotadores es el redondo menor, que funciona, es como el hermano pequeño del infraespinoso por debajo de la escápula, ¿verdad? Aparece un dolor residual tras la introducción del infraespinoso, o sea, el infraespinoso arrastra al pectoral mayor y allí es donde comienzan a complicarse los 4 músculos del manguito de los rotadores. Puede existir incluso disestesia, se adormecen 4º y 5º dedo, o sea, toda esta zona va a estar afectada por el pectoral menor. El pectoral menor está por debajo del pectoral mayor, ¿ok? El bíceps requiere también mucha habilidad, nuestro querido amigo el bíceps requiere mucha habilidad para su diagnóstico. ¿Por qué? Porque a él llegan muchos puntos dolorosos de otras partes por las inserciones musculares, ¿ok? Entonces el bíceps necesita mayor agudeza a la hora de detectar el dolor, ¿verdad? Se debe también a los músculos asociados del deltoides y como el bíceps tiene 2 inserciones, una inserción larga y una inserción corta, entonces eso es lo que nos va a producir la dificultad para su diagnóstico, ¿ok? Y cuando se activa el dolor es posible que persista incluso en reposo, ¿verdad? El braquial anterior se proyecta principalmente a la base del pulgar y a menudo a lo largo de la región anterocubital del codo. Empieza por aquí, por el pulgar y termina por aquí, ¿verdad? Entonces, el supinador largo, que es lo que nos permite la pronosupinación, él es un movimiento de rotación dentro del cúbito y el radio, refiere un dolor al epicóndilo lateral, el epicóndilo lateral, ¿verdad? Hacia acá, hacia esta zona, y el desbordamiento a la cara dorsal del primer espacio interdigital. Hacia esta zona refiere dolor, ¿verdad? Es muy intenso al palpar. El tríceps braquial tiene 5 puntos dolorosos, ¿ok? Que hay que saber identificar. Estos 5 puntos dolorosos nos van a dar a la cabeza larga del tríceps,
nos van a dar a la cabeza medial, nos van a dar a la cabeza lateral, a la zona de inserción distal y a la cabeza medial, la cabeza profunda del tríceps, ¿ok? El anconio es muy difícil que manifieste un punto doloroso, ¿verdad? Y los supinadores largos, el supinador corto, su dolor es hacia la parte lateral del codo, similar al codo del tenista. Entonces tenemos la parte lateral del codo, que es hacia aquí, hacia toda esta zona, refiere el dolor este músculo, ¿verdad? El pronador redondo refiere hacia la región radial de la cara ventral de la muñeca y también al antebrazo. Todos estos músculos nos van a ir advirtiendo de lesiones como el codo del tenista, el codo del golfista, bien sea hacia lateral o hacia medial, ¿verdad? Otra zona que debemos trabajar en los músculos de muñeca y mano es el flexor radial del carpo. Este músculo en la cresta de la muñeca radial se manifiesta el dolor hacia la cresta radial de la muñeca, ¿verdad? Y ahí tenemos que trabajar no solamente el músculo, sino todos los huesecitos de la muñeca para traccionar, ¿verdad? Y poder rehabilitar adecuadamente en su punto de inserción. La mayoría de los músculos intrínsecos de la mano se originan hacia los lados del codo, medial o lateral. Entonces, y ellos van a tener unos puntos dolorosos muy específicos, ¿verdad? Entonces, pero que van a ser siempre sobre las partes de la mano, de la zona tenar, de la zona hipotenar. Ok, listo por aquí.